Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Qué bueno que estés acá siguiéndonos a través de las redes sociales. Hoy es un tiempo maravilloso para estudiar la palabra de Dios, para ser edificado y ser bendecido. Dios desea bendecir tu vida, pero tienes que disponer tu corazón para que Él lo haga. Así que hoy entramos una vez más a las enseñanzas de los últimos tiempos. Estamos en la enseñanza número 5 de los últimos tiempos. ¡Aleluya! Y esta enseñanza lleva como tema despierta. Diga conmigo, iglesia, despierta. Despierta. A ver, una vez más, despierta. Despierta. Una vez más, que todos nos escuchen, despierta. Despierta. Todos tenemos que aprender a despertar en estos tiempos. Si usted nota, tenemos algo que nos está indicando la necesidad de despertar. Porque a través de la palabra de Dios podemos ver lo que fue, lo que es y lo que vendrá. ¡Aleluya! Amén. Por eso la palabra del Señor no pasa. Ni el Señor Dios Todopoderoso va a pasar. Él es Dios y seguirá siendo Dios. La misma palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así es. Las palabras del Señor no pasan. Amén. Amén. Además, la misma palabra en el libro de Hebreos, para aquellos que están tomando nota, que abren la Biblia, que buscan la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, la palabra dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay cambio en Él. Él es el Señor, amén. Él es. Jesús fue, Jesús es y Jesús vendrá. El Señor vendrá por su pueblo, por su iglesia. La iglesia del Señor tiene que estar preparada. El Señor Jesucristo viene pronto por una iglesia y escucha, esto va a pasar. Hay muchas personas en nuestros días que están diciendo, no, el Señor no va a venir. No, Él no va a llegar. No, escucha bien, el Señor vendrá por su iglesia, no hay alternativa. Así que el Señor nos dice y nos enseña a través de su palabra, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra. Y en estos últimos tiempos el Señor quiere definitivamente alcanzar todas las almas que sean posibles. Ocupamos ganar almas para Cristo, amén. Pero la palabra dice en Mateo 26, 41, claramente, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que la palabra enseña y sabemos claramente que el Señor vendrá, dice la palabra, como ladrón por la noche. Eso es así. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, si nosotros entendemos que el Señor va a venir como ladrón en la noche y esto va a suceder, va a pasar de esta manera, por eso la palabra del Señor nos dice que hay que estar preparado. Dile al hermano de lado, preparado. Hay que estar preparado porque el Señor puede venir, escúchalo bien, en cualquier momento. El Señor puede venir en los próximos segundos. El Señor puede venir en los próximos minutos. El Señor puede venir en la tarde o el día de mañana. Él vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Eso nos enseña la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en cualquier momento. Pero, hermanos, muchos no estarán preparados. Muchos no estarán preparados para ese acontecimiento. Por esa razón es que el Señor Dios Todopoderoso nos dice, velad y orad. Amén. Estén preparados. Porque ¿qué significa la palabra velar? La palabra velar significa estar preparado, estar atento, estar cuidando su casa, su posición. Ahora, hay una historia bíblica maravillosa. Jesús se encuentra en un huerto llamado Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes? Todos hemos leído posiblemente, si no una, varias veces esta historia.
Pero esta representación es realmente poderosa y es algo tan real en relación a la venida del Señor Jesucristo. Les dijo a sus discípulos el Señor Jesús: velad mientras yo voy a orar. Así les dijo. La palabra lo dice, el libro de Mateo capítulo 26, verso 38. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice la Escritura: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Velad conmigo. Diga conmigo, velad. Velad, estar atento, estar despierto. Es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a aquellos. Les dijo: velen, porque habían circunstancias a su alrededor. Escucha muy bien esto. Circunstancias que podían provocar que de alguna manera ellos se durmieran. Entonces el Señor le dice: atentos, velen, estén despiertos. Yo iré a orar, oren conmigo también, les estaba diciendo. Jesús les dijo claramente: velen, porque ellos no sabían lo que venía. Y hoy día, ¿sabes? Las personas no saben lo que viene. Muchas quieren interpretar cosas de lo que vienen, pero la gente no sabe lo que viene, lo que se aproxima. Y el Señor Jesucristo nos dice de igual forma que les advirtió a sus discípulos tantos años atrás: velen, estén despiertos, estén atentos. Porque si alguien sabía lo que venía, era Jesús. Entonces, como Él sabía, estaba velando. Y como Él sabía, le dijo a sus discípulos: velen. Hoy el Señor, que sabe lo que viene, nos está diciendo: velen, estén despiertos, estén atentos, estén vigilantes, porque nadie sabe lo que viene. Si ellos hubieran estado despiertos, las reacciones que hubiesen tenido posteriormente al evento hubiesen sido muy distintas, muy diferentes, pero no estaban velando. Ellos se durmieron. Diga conmigo, se durmieron. La palabra de Dios, como quiera que sea, se iba a cumplir. Los eventos que vendrían tendrían un cumplimiento, pero de ninguna manera hubieran actuado como actuaron algunos. Por ejemplo, Pedro actuó vengativamente tomando una espada y cortando la oreja a uno de los guardias. Algunos tuvieron una actitud escapista también, ¿cierto? Impulsivamente actuaron de diferentes formas, pero el Señor, que conocía todo y que conocía la vida de cada uno de ellos, primeramente les dijo: velen, estén atentos, porque es el momento de orar. Yo necesito ir a orar, quédense ustedes conmigo orando. Mire usted, el Señor le está diciendo a todos nosotros, a la iglesia del Señor Jesucristo: es tiempo de orar, es tiempo de velar, es tiempo de estar atentos, porque usted y yo no sabemos lo que se aproxima. Pero lo que se aproxima no es sencillo. Lo que se aproxima no es algo fácil. Lo que se aproxima no es algo, escucha, que haya pasado anteriormente. Va a ser algo fuerte. Entonces el Señor te está diciendo: vela conmigo, esté preparado, esté atento, esté alerta, porque yo que conozco todo eso, necesito que tú lo hagas, porque si lo haces, entonces vas a salir victorioso en medio de esas circunstancias. Pero si no lo haces y te duermes, posiblemente vas a estar en problemas. El Señor Jesucristo les dice claramente: velen, porque algo viene de camino. Pero estos hombres decidieron no velar. Estos hombres decidieron dormirse. Estos hombres se mantuvieron engañados. ¿Sabe usted? Por mucho tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra anunciando la palabra, muchos de sus discípulos caminaron engañados, porque tenían a Jesús al lado. Entonces ellos vivían una vida light en Cristo. ¿Está conmigo? Una vida liviana completamente en el Señor.
Estaban, hermanos, simplemente diciendo, no, pues el Señor está aquí con nosotros, nada nos va a pasar. Pero ellos no tomaban en cuenta de lo que venía. Muchos dicen el día de hoy, como mencionamos días atrás, Dios es amor, nada va a permitir malo, nada va a suceder. No, Dios nos está advirtiendo. La palabra de Dios nos está hablando. Porque miren, cuando un ladrón entra en la casa, a horas de la noche que usted no piensa, ni imagina, y usted está dormido, y usted escucha un ruido de pronto y se despierta, ¿cómo se despierta? Asustado, sobresaltado, ¿no es cierto? De momento no sabes ni cómo reaccionar, ni qué hacer, ni qué no hacer. ¿Me estoy dando a entender? Porque no lo esperabas. Porque nadie espera que un ladrón empiece a robar tu casa cuando estás ahí adentro y no tienes reacción. Puedes hacer cualquier cosa tonta y salir hasta herido o cosas peores por una reacción que al momento consideraron que era lo que tenían que hacer, pero que después se dieron cuenta que no era así. ¿Me estoy dando a entender en esto? Bueno, el asunto es que igualmente la palabra de Dios nos dice y nos enseña claramente que el Señor te está diciendo hoy, velen, no se adormezcan. Adormecerse, ¿sabe qué es? Caminar en el pecado. Adormecerse es caminar una vida de pecado continuamente. No se adormezcan en la mentira, no se adormezcan en el engaño, no se adormezcan en nada de esto, porque Jesús va a venir aunque muchos digan de que Él tarda su promesa. No se adormezcan, dice el Señor, porque nadie sabe el día ni la hora. Cuando un ladrón llegue a minar tu casa, velad, dice la palabra del Señor. Mantenga tus ojos espirituales atentos, abiertos. Mire, qué tan importante es comprender que nuestros ojos espirituales deben de estar abiertos hoy día. Tenemos que estar atentos, iglesia, pero mucho de la iglesia del Señor Jesucristo está durmiendo en este momento. Durmiendo. Se encuentra en esa posición adormecida, sin la presencia de Dios. Y digo una posición adormecida sin la presencia de Dios porque muchas personas que van a las iglesias no oran. Muchas personas que van a las iglesias no leen la palabra de Dios, menos la estudian. Muchos toman notas pero nunca repasan nada. ¿Alguien está escuchando? Somos estudiosos, un estudioso repasa, estudia, medita, está en la palabra continuamente, hace lo que Dios dice a través de ella, no simplemente está ahí a las expensas de lo que suceda. Muchos cristianos tienen sus mentes, escucha lo que voy a decir, vacías. Vacías de la palabra de Dios, vacías de Dios. Y cuando la mente está desocupada, hay un dicho popular que dice, mente vacía, taller del diablo. ¿Ha escuchado usted? Eso dice el dicho popular. Y este dicho tiene muchas cosas de verdad. Si nuestra mente está desocupada, pensamos tonterías. Porque no hay nada que pensar, no hay nada que decir, no hay nada que hacer. ¿Ok? Pero la palabra nos enseña que tengamos la mente ocupada. Esto es tan importante. Entonces, cuando viene la tentación y nuestra mente está desocupada, hermanos, rápidamente caemos en las trampas del diablo. Caemos en las tentaciones fácilmente. Somos llevados por la corriente que está en ese momento generándose. Fácilmente. Cuando viene el enemigo a querer engañar, tenemos que ser prudentes. Vamos a ver. El enemigo vino a tentar a Jesús. Jesús estaba en el desierto. ¿Recuerdan ustedes la historia? Jesús estaba en el desierto, el enemigo vino a tentarlo. Y cuando vino a tentarlo, ¿con qué le respondió el Señor Jesucristo? Con la palabra. Diga, con la palabra. A ver, una vez más, con la palabra. Jesús respondió con la palabra. El diablo se fue. Llegó nuevamente y lo volvió a tentar. Y una vez que lo tentó, Jesús respondió. ¿Con qué respondió Jesús?
Con la palabra. El diablo se fue nuevamente. Volvió a llegar una vez más y le volvió a tentar. Pero Jesús le respondió nuevamente ¿con qué? Con la palabra. Se tuvo que ir y ya no volvió más. Y usted sabe por qué no volvió más. Porque él entendía claramente que la mente de Jesús estaba ocupada con la palabra de Dios. Así que cada vez que le tentara, Jesús le iba a dar la palabra y entonces él tendría que huir. Entonces, ¿a quién viene a tentar Satanás? A aquellos que tienen la mente ¿cómo? Desocupada, vacía, donde no hay palabra. Entonces viene el diablo, le tienta y ¡pum! Van para ahí. Chapuzón, caen en el pecado. Y caen otra vez, y fallan otra vez. Ay, Señor, yo sé que tú sabes que te amo, pero bueno, fue un desliz, ya no volverá a pasar. Ay, Señor, tú sabes que te amo, y caemos en la misma rutina de siempre, fallando constantemente. ¿Por qué fallamos? Porque no usamos la palabra, porque estamos con la mente vacía, no utilizamos la palabra de Dios, no nos esforzamos por leerla, no tenemos tiempo para ella. Entonces, cuando viene el enemigo, utilizamos cosas completamente naturales y lo natural no tiene eficacia contra él. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice la Escritura. Utilicemos la palabra de vida, la palabra de Dios, la palabra eterna. A través de esa palabra todas las cosas fueron hechas, dice la Escritura. Así que hoy debemos de entender que tenemos que anunciar la palabra de Dios. Que debemos de caminar con la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es una mente desocupada? Es la pregunta. ¿Qué es una mente desocupada? Mira por un momento algo interesante. La vida de Judas. La vida de Judas representa una mente desocupada. Tan desocupada que vino la tentación, pero no tuvo palabra para quitarla de su camino. Entonces dice la Escritura que Judas vende a Jesús por unas cuantas monedas y lo entrega al Sanedrín, dice la palabra. Entrega a Jesús al Sanedrín. Y luego de entregarlo, también dice la palabra que él se suicida. Se pone una cuerda en un árbol y se ahorcó. Mira todo eso. Eso es una mente desocupada. ¿Y qué hacen las personas el día de hoy? Muchos que conocen la palabra de Dios venden su integridad. Venden su integridad. Aquello que los mantenía unidos a Jesús. Pero vendieron su integridad y entonces prefieren ya no seguir a Jesucristo. Prefieren ya no caminar con Él. Hacen a Jesús a un lado y empiezan a hacer locuras en sus vidas. Tan malas decisiones como aquellas que tomó este hombre llamado Judas. Porque la palabra dice claramente que fue bien feo lo que a él le sucedió. Pero lo hizo. Y todo eso pasó debido a una sola razón. Escúchalo bien. No estaba despierto. Estaba dormido. Judas estaba dormido, no estaba velando. Si él hubiese estado velando, no cae en esa trampa del enemigo. Pero estaba dormido, iglesia. Estaba completamente pasivo. La pregunta entonces hoy es: ¿cuántos creen estar a la par de Jesús pero no están? Porque resulta que Judas caminaba con Jesús, pero no estaba con Jesús. Pero él creía que caminaba con Jesús. En su mentalidad él creía que caminaba con Jesús, pero no estaba con Jesús, estaba lejos de él. Entonces, ¿cuántas personas hoy día religiosamente caminan una vida creyendo que están en Cristo, pero son meramente religiosos porque desobedecen a todo lo que Dios dice a través de su maravillosa palabra?
Entonces somos religiosos y no somos realmente personas que caminamos a la par de Jesucristo. Amén. Porque en realidad Él lo estaba vendiendo y hoy día muchos están vendiendo a Jesús por un plato de lentejas también. Muchas personas tienen vergüenza de Jesús. Les da vergüenza hablar la palabra de Dios. Les da vergüenza dar testimonio de que son hijos de Dios. Les da vergüenza leer la palabra de Dios en público. Les da vergüenza levantar sus manos y alabar a Dios con libertad. Les da vergüenza, escucha, que otros piensen cosas acerca de ellos. ¿Cuántas personas el día de hoy, hermano y hermana, están diciendo que caminan con Jesús, pero están lejos de Él? Porque no se trata solamente de decir, cualquiera dice. Se trata de hacer, dice la palabra, libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque aquel que es un oidor se engaña a sí mismo, dice la Escritura. Entonces Judas decía dentro de sí, yo estoy con Jesús. Yo estoy con Jesús. Judas sostenía que seguía siendo un discípulo de Jesús. Él decía, Jesús me llamó, soy un discípulo de Jesús, yo estoy caminando al lado de Jesús, yo donde Él va, yo voy, Él está ahí conmigo también, me he sentado a la mesa a comer con Él, me he sentado debajo de un árbol con Él, entonces yo estoy con Él y Él conmigo, pero lo estaba vendiendo. ¿Cuántos están vendiendo a Jesús? ¿Cuántos están vendiendo a Jesucristo el día de hoy, entregándolo por cualquier cosa? Para Judas, Jesús no era su prioridad. Muchos dicen, soy seguidor de Jesús, pero Jesús no es su prioridad. La prioridad es cualquier cosa. Si suena el teléfono, me invitan para ir al cine, dejo la iglesia botada, voy para el cine. Si suena el teléfono y me invitan para tal otra cosa, dejo botada la iglesia y voy para aquella otra cosa. Si suena el teléfono y el amigo dice que tengo que ir a tal lado, no importa si es al otro lado del país, voy, pero dejo botada la iglesia. ¿Está conmigo? Pero cuando llueve por la mañana decimos, está lloviendo, qué frío, no puedo ir a la iglesia. ¿Alguien está escuchando? Dios guarde que cayera nieve aquí. Escuche bien. Hermanos, ¿cuántas personas dicen día tras día, yo sigo a Jesús? Pero ¿saben qué? Lo que realmente quería este hombre llamado Judas era prestigio. Él quería un nombre. Él estaba tratando de hacerse un nombre con el Sanedrín, ¿sabe usted? Él había llegado al Sanedrín y entonces les había dicho, yo lo entrego, pero yo quiero ser parte de ustedes. Quiero tener un nombre, quiero ser alguien aquí con ustedes, quiero tener renombre. ¿Alguien está escuchando? Judas estaba simplemente por él mismo, quería un prestigio que su propio orgullo lo estaba llevando a un despeñadero. Su orgullo le cegó. Su orgullo no le permitía ver que el Rey de Reyes había descendido del cielo y que estaba al lado de él. Ahora, ¿cuántas personas entonces podrán decir, no, yo sigo a Jesús cuando no lo ven? Pero Judas lo estaba viendo. Pero él tomó una decisión. Hoy cada ser humano tiene que tomar su propia decisión. Si va realmente a seguir a Jesús o simplemente de oídas te había oído. Es una decisión de vida. Entonces Judas decidió por su felicidad antes que Jesús. Judas decidió, escuche, por su orgullo antes que Jesús. Judas decidió por un placer pasajero antes que Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas prefieren placeres pasajeros antes que ser obedientes a Jesús? ¿Cuántas personas
deciden el día de hoy, jóvenes o adultos, no importa, por los placeres que el mundo presenta hoy día, antes de reservarse para Jesús y pasar una eternidad con Él. Sí, Señor. ¿Cuántas personas? Porque muchas personas están por ellos. Muchas personas están buscando su posición. Muchas personas dicen, no, es que yo tengo que alcanzar mi meta aquí en la tierra. Está bien, alcanza tu meta, pero en Cristo, con Jesús por delante. Siendo sensible a su voz, obediente a su palabra, no caminando por tu trillo, sino por la calle que el Señor está pavimentando para ti. Debemos de comprender esto tan importante en nuestras vidas. Muchos no están velando, muchos no están despiertos, muchos siguen durmiendo. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo se apartó y les dijo, velen conmigo, yo me iré a orar allá arriba? Él subió al monte un poco más y se fue a orar separado de ellos. ¿Por qué piensas que el Señor Jesús lo dejó en un sector para Él irse a orar a otro? Piensa brevemente. ¿Saben? Él lo hizo por una razón simple. Porque Él sabía, Él entendía que la decisión era personal. Así que la decisión es personal. Usted no puede echarle la culpa a tu esposo o a tu esposa. No puedes echarle la culpa a tu padre o a tu madre. No puedes echarle la culpa a nadie de lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo es causa de tus propias decisiones. Y esas decisiones o te acercan o te alejan de Dios. O esas decisiones te mantienen dormido o te llevan a despertarte. Jesús, aún así, en su bondad y misericordia, Él regresó y los despertó. Y no lo hizo una sola vez. Los despertó. Y le dijo, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Levántense, velen. Y se volvió a ir. Pero cuando regresó, ¿cómo los encontró? Dormidos. Mira, el Señor les está diciendo, iglesia, despierta. Vela, iglesia. Empieza a velar. Empieza a poner atención a la palabra de Dios. Estés atentos porque el Señor no tarda en venir. Lo mismo pasa hoy día. La palabra dice en el libro de Mateo 26, versículo 38. Búsquelo por favor. Mateo 26, 38. La palabra dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, estén despiertos. Mateo 26, 41 vuelve a decir, velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque si tú estás despierto, como el Señor dijo, es que tu mente está ocupada, tu tiempo está ocupado con el Señor, estás meditando en Él, estás orando, estás esforzándote por Él. Porque Jesús le dijo a estas dos cosas a sus discípulos muy importantes. La prueba viene. La prueba viene. El día viene. Se aproxima, iglesia. Y será muy complicado si estamos durmiendo. Porque vas a ser despertado como no te imaginas. Y vas a despertarte sobresaltado y te vas a dar cuenta que el Señor ya vino. Y ya no hay más nada que hacer. El Señor ya vino y no estábamos preparados. Estábamos completamente dormidos. Amén. Entonces, debemos de alinear nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Alinearlo con la palabra de Dios. Estar completamente alineados al Señor y a su palabra. No hay alternativa. Porque si no es de esta manera, hermanos, vamos a estar, vuelvo a decirlo, en problemas un día. Ese día no sabemos cuándo será, pero lo que sí sabemos es que va a llegar.
La palabra lo dice, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Dice la Escritura, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el propósito maravilloso de parte de Dios para una iglesia que está despierta, para una iglesia que está despierta, para una iglesia que camina con Jesús. Y el Señor dice a la iglesia, iglesia despierta. El propósito de la vida es entender que debemos de velar y de orar. Velar y orar. Pero muchos, vuelvo a decir, no oran. Solo tienen la tendencia a levantar una serie de condiciones delante de Dios. La lista de peticiones, ¿sabe usted? Eso no es hablar con papá. Eso es una petición constante. Dios quiere que usted y yo empecemos a platicar con Él, que aprendamos a tener tiempo con Él de esta magnitud. El Señor quiere que estemos en comunión con Él. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión es estar en un común acuerdo, en un común acuerdo con Dios. Voy a caminar en acuerdo a Dios. Para caminar en acuerdo con Dios necesito leer la palabra, necesito estudiar la palabra, necesito meditar la palabra de Dios y empezar a memorizarla y a tenerla también en mi mente y en mi espíritu, para cuando llegue el día malo poder hablar la palabra de Dios. Amén. Cuando venga la tentación, usted va a rechazarla a través del poder de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay necesidad hoy día de tener tiempo con papá, tiempo de clamor delante de su maravillosa presencia, porque el Señor realmente anda buscando esto. Porque si estamos unidos con Dios, nada nos puede separar de Él. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 14 y 15, nos habla acerca de la vid verdadera. Y sabe usted, esa vid verdadera dice que no puede haber pámpanos que esté separada de la vid. Un pámpano tiene que estar en la vid, pegado a la vid. Porque de lo contrario, se seca, no funciona. Hay muchos creyentes hoy día que no están pegados a la vid, que se han separado de la vid. La vid es Jesucristo. Y entonces, si no estamos en Jesús, vamos a morir espiritualmente. No importa lo que digan las personas, ¿saben? Hoy día el enemigo ha tentado y ha estado llevando a la iglesia a una condición tan impresionante como nunca antes en la historia. Les dice, miren, solamente escuchen videos en YouTube, escuchen videos y ya usted está preparado, no tiene que ir a la iglesia, no tiene que congregarte, no tiene que hacer más nada. Solamente quédate ahí en eso, vas a estar bien. Mentira de Satanás en estos tiempos que estamos viviendo. No funciona así. La palabra es fiel y verdadera y tengo que caminar con la palabra de Dios. La Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Entonces, cuando usted y yo tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro espíritu, el enemigo va a llegar, y cuando el enemigo llegue se va a topar con que hay un nombre que es sobre todo nombre, que está gobernando nuestra vida, el nombre de Cristo Jesús. Entonces hay alguien más poderoso que Él y tendrá que salir huyendo. Pero si no es así, porque simplemente somos personas que nos interesa de vez en cuando escuchar de Dios, o de vez en cuando hacemos algo para Dios y ya consideramos o creemos que camino con Jesús no es verdad. Si camino con Jesús, voy a estar ocupado en Jesús. Es más, te voy a aclarar algo. Una persona que camina con Jesús, que está pegadita a Jesús todos los días, tiene en su espíritu ardientemente el anhelo y el deseo de servirle al Señor. De servicio a Dios, de entrega a Dios. Y esto no es sencillo. Mire, escuche bien, cuando una persona empezó
a trabajar por primera vez en su vida, después de salir de la escuela, del colegio, de la universidad, no importa donde sea. Y le dicen, tu horario es a partir de las 6 de la mañana o 5 de la mañana. Póngame atención. Y tienes que levantarte una hora antes para llegar mínimo. Es fácil. Porque están acostumbrados a ¿qué? A levantarse a la hora del burro. A dormir toda la mañana y toda la tarde. ¿Cierto? Y no hay más. La vida es dormir. Pero cuando te dicen, ahora tienes que trabajar, y ya tienes que levantarte, y ya tienes que ir a hacer cosas. Hermanos, los primeros 15, 22 días como abejón de mayo, ¿verdad? Una cosa dura, pegando por todos lados, decía mi abuela. Entonces, debemos de comprender que es lo mismo en Cristo. Empezar, hermanos, a buscar del Señor los primeros días no va a ser sencillo. Empezar a hacer las cosas correctamente no es fácil los primeros días. Pero, hermanos, hay que tener disciplina. ¿Está conmigo? Disciplina. La disciplina te abre puertas en la vida. Y una de las puertas que te abre es hacer las cosas correctamente para Dios. Vivir una vida correcta en Cristo Jesús. Y no es fácil. Vuelvo a decirlo. Hermanos, muchos hoy acá en nuestro sector de la meseta central se dieron cuenta que estaba lloviendo casi que toda la noche. Lloviendo fuertemente. A las 4 de la mañana, hermanos, el aguacero era recio. ¿Está conmigo? Pero hay que levantarse a buscar al Señor. Ay, qué duro es dejar las cobijas, ¿verdad que sí? Ay, qué difícil es dejar la cama. Ay, qué difícil. Y escucho a muchos decir, Señor, media hora más. Señor, 20 minutos más. Señor, una hora más. Y a algunos se les pega la cobija. Y cuando se dan cuenta, ya no había pasado los 20 ni los 30 minutos, ya había pasado hasta 2 horas. ¿Está conmigo? Y era despertarse y correr. Porque hay que irse, ahora sí, hay que despertarse y salir corriendo. Bueno, hermanos, hay que comprender algo. Hermanos, ¿cuántas personas el Señor nos enseñó? Día a día, lo primero que hacen es buscar a Dios. ¿Cuántas personas? Porque Dios está pidiendo que sea lo número uno. Y lo primero es Él. Y lo primero que debo hacer cada mañana es buscarlo a Él. No es levantarme, llegar y decir, aquí estoy, Señor, gracias por el día, nos vemos más tarde. No, eso no es. No es llegar y decir, Señor, ya casi me siento a la mesa para desayunar y te doy gracias y nos vemos después en la noche. No. Es sacar tiempo con Dios. Es hablar con Él de verdad. Intimidad con Él. Amén. Ok. Pero si nuestra mente está desocupada, está vacía, sin estar velando, sino que está durmiendo, hermano y hermana, entonces, ¿qué cosas pueden suceder? Lucas, capítulo 13, verso 28. La palabra dice claramente lo siguiente, que allí será el lugar del crujir y el llorar. Si mi mente está desocupada, iglesia, si mi mente está vacía, si mi mente está desocupada, entonces la pregunta que el Señor te hace es, ¿crees que te vas a ir con Él? ¿Crees que te vas a ir con Él? Escucha, iglesia. ¿Piensas que te vas a ir con Él? Si tu mente está vacía y desocupada, si estamos hoy dormidos como Judas, pensando que estamos con Él, pero no estamos, ¿nos iremos con Él? La respuesta es simple, no nos vamos con Él. Dice el libro de Lucas, capítulo 13, verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob,
y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Así dice la palabra. Imagina, dice la Escritura, el crujir de dientes. ¿Sabe cuándo crujen los dientes? Los dientes crujen cuando hay mucho temor, cuando hay mucho miedo. Un nivel de temor tan grande que no puedes controlar los dientes y empiezan a tronarse el uno con el otro. Del miedo tan grande que tiene. Entonces dice la palabra, ese día será el crujir de dientes. Porque ya sabes, escucha, ya sabes para dónde vas. Lo sabes. Y como lo sabes, los dientes empiezan a crujir, dice la palabra. Y el lloro. Pero lo más terrible es que la gente llorará y no tendrá consuelo, porque el Señor no está ahí. Y llorarán desconsoladamente. Hoy día, cuando estamos en Jesús, podemos llorar porque hay dolor, porque hay situaciones que vienen a nuestra vida, pero tenemos al Consolador. Él viene y nos abraza, nos consuela, nos ayuda, nos da palabra de aliento, pero en ese tiempo no va a ocurrir. El lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Y el Señor nos enseña, no seamos como los fariseos, no seamos como los saduceos, no seamos como aquellos que eran los integrantes del Sanedrín. No seamos como ellos, que inclusive llevaron soldados para apresar a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? No seamos como ellos. No es el momento, porque también ellos fueron engañados al igual que sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque estaban ¿cómo? Dormidos, iglesia. Estaban dormidos. Y esto es una plena similitud de lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Realmente estaban dormidos. Jesús vino una vez más y les dijo, despierten, velen, oren. Pero siguieron en su condición. Que el Señor, ¿acaso no nos está hablando hoy? ¿Acaso no hay un rótulo aquí grande que dice despierta? ¿Acaso no hay pantallas llenas de la palabra despierta? Porque tenemos que despertar. Porque la iglesia ha estado tradicionalmente dormida. Simplemente pensando, no, yo me voy con el Señor, no importa lo que haga, Dios es amor. Ya aprendimos que no funciona así. Ya entendemos que Dios es un Dios justo. Ya entendemos de que Dios es un juez también justo. Ya entendemos claramente que Dios es amor efectivamente, pero Dios es fuego consumidor. Ya entendemos lo que Dios tiene realmente preparado para aquellos que están dispuestos y para aquellos que deciden algo contrario. Dice la palabra también, lo miramos la semana pasada, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros de Dios, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos que querrán robarse la verdad de la palabra de Dios para anunciar un evangelio diferente. Cuidado. Cuidado, porque a partir de aquel día los discípulos fueron perseguidos. Así es. Iglesia, despierte. Una vez que esto acontezca, vendrá persecución sobre la iglesia. Es así, amén. Y la iglesia será perseguida. Muchos murieron en la persecución por causa del nombre de Jesús. Y el Señor ya no estará. Y esto viene de camino. Se aproxima. Se aproxima. Vuelvo a decirlo. Jesús vino con amor. Llegó donde cada uno de ellos. Se acercó y les dio unas palmaditas en el hombro. Despierta,
Despierta, despierta. Hay que orar, hay que velar. Levántate. Ellos dijeron, oh, sí, Señor, sí, ya vamos a orar. Ok, me voy, regreso en breve. Y empezaron a decir, sí, Padre Celestial, que estás en el cielo. Gracias. Y de pronto se quedaron en el gracias y no se acuerdan más nada. Se durmieron. La misericordia fue tan grande que volvió el Señor a regresar. Despierta. Ay, sí. Ahora sí voy a ser obediente a Dios. Ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora sí voy a leer su palabra. Ahora sí voy a orar. Ahora sí tal cosa. Y al día siguiente, dormidos. Porque estoy muy cansado. Porque tengo mucho que hacer. Porque aquí y porque allá. Dice la palabra en Mateo 26:43. Vino otra vez Jesús y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Eso dice la palabra, estaban cargados de sueño. Hermanos, ¿cuántas personas se levantan en la mañana a orar y se duermen? ¿Alguien está escuchando? Pero ¿qué estamos haciendo para despertarnos? Lavémonos la cara, hermanos. Yo duermo aquí en la cama acostado con las cobijas porque es mi método, infalible. Infalible para volverse a dormir. Hay que salir de ahí. Hay que empezar a buscar. Amén. Así que de estar atento para su venida es porque el Señor te está alertando hoy, te está diciendo, vengo pronto. Aleluya. Vengo pronto, iglesia, despierta, es necesario que despiertes. Amén. Él te mueve, hay que velar, hay que orar, hay que leer la palabra. Despierta, iglesia. Amén. Hay que estar en la presencia del Señor. Es necesario. Vuelvo a leer lo que dice la palabra en Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos de ellos. Dice la palabra de Dios que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y no es que el Señor los escogió simplemente, es que cada quien elige si quiere ser un escogido o quiere ser parte de los demás. Cada quien elige si quiere ser parte del montón o parte de aquellos que el Señor tiene un plan y un propósito grande para con ellos. Es una lección. Cada quien valientemente tomará decisiones. Diga conmigo, valientemente. Porque la palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Valientes. El reino de los cielos, ser creyente, ser un cristiano no es para cualquiera. Es para aquellas personas que deciden tomar su faja y aferrarse bien a la cintura, su pantalón o su enagua. Son aquellos que dicen, sí, voy a hacerlo. No importa que me critiquen, no importa cómo me digan, no importa más nada, voy a ser una persona obediente al Señor y a su palabra. Amén. La palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14. Efesios 5:14. Dice la Escritura, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Iglesia, despiértate tú que duermes. Despiértate y levántate, y te alumbrará Jesucristo. La palabra dice, despiértate, no te duermas. Porque ¿quién te va a alumbrar? Jesús. Cristo te alumbrará, dice la palabra.
Amén. Él nos va a alumbrar, pero es necesario despertarnos, porque muchas personas en nuestros días tienen su entendimiento velado, dice la palabra. Su entendimiento está velado. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Hermanos, es que la palabra es clara. La palabra dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, Dios no puede ser burlado. Miren, muchas personas como Judas hoy día dicen: no, yo estoy con Jesús, no, yo sigo a Jesús, no, yo estoy haciendo la voluntad del Señor, no, que mire que aquí, no, que mire que allá, pero están vendiendo a Jesucristo en un montón de condiciones, una de ellas su integridad delante de Él. Y están en la misma condición que Judas, creyendo que caminan con Jesús, pero están lejos de Jesús, entregando a Jesús ante cualquier cosa posible. Y no quieren someterse a Dios, ni someterse a su palabra. No quieren caminar en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Quieren hacer de su vida conforme ellos consideren y nada más. Entonces, escucha, iglesia, muchos hoy están en esa indecisión de decir: ¿me entrego a Jesús o no me entrego? ¿Hago lo que Dios dice o no lo hago? Y están en esa indecisión. ¿Sabe por qué? Porque muchos están pensando que el Señor no va a llegar, o que va a tardar mucho, o que quizás venga, pero cuando venga yo ya esté hecho un anciano. No, escucha bien, el Señor viene pronto y tendrás que despertar si quieres irte con Él. El Señor te está percibiendo y te está diciendo: si no tomas la decisión correcta, si no tomas la decisión por Jesús, si no haces lo que Él dice en su palabra, si no te despiertas, vendrá como ladrón en la noche. Te vas a despertar sobresaltado y empezarás a buscar a muchas personas que ya no están. Y entonces vas a llorar porque sabes lo que pasó. Vas a gemir porque sabes lo que pasó. Pero ya no hay vuelta de hoja. Las cosas se están complicando. Y se van a complicar mucho más ese día. El Señor ya no estará. Ya las oraciones no serán escuchadas. Ya el Consolador no estará. Vendrá la persecución. Y todo lo que viene arrastrando con ello. Entonces, hermanos, es tiempo de despertarnos. Porque si queremos mostrar la verdad, es necesario despertar. ¿Cómo vamos a mostrar la verdad a otros si estamos dormidos? Es necesario despertar. Tiempo de despertar. Tiempo de dejar de ser religiosos. Tiempo de buscar con todo nuestro corazón. Dice la palabra que aquel que le busca de todo corazón le va a encontrar. Hermanos, es tiempo de ser aprobados y no reprobados. Judas fue reprobado. ¿Por qué fue reprobado? Porque él hizo lo que él quería. Fue reprobado. La palabra dice que debemos de ser aprobados porque nosotros somos, ¿qué? ¿Qué dice la palabra en Timoteo? ¿Qué nos enseña? Obreros. Como buen obrero aprobado, dice la palabra. Una persona que va a la escuela, al colegio, a la universidad, asiste a las clases regularmente, pero no estudia, posiblemente va a ser reprobado. Y eso significa que tendrá que repetir ¿qué? El año posiblemente. ¿Está conmigo? Bien.
Miren, aquí no se repite. Aquí no se repite. En estos centros educativos puedes repetir, pero en Cristo Jesús no podemos repetir. Si somos desaprobados, ya no hay repetición, ya el Señor vino. Ya la iglesia partió y nosotros tenemos que entender, o nos despertamos o estamos con Jesús, o seguimos dormidos y no lo veremos más. Así de sencillo. Hoy estamos cerrando la quinta enseñanza de los últimos tiempos y es la última enseñanza de este segmento de enseñanzas de los últimos tiempos. Y empezaremos tema nuevo la próxima semana. Entonces, hijos, estemos atentos. El Señor nos llama a velar. Para todos aquellos que nos están escuchando a través de los medios sociales, es tiempo de velar. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de despertar. Es tiempo de estar atentos. Es tiempo de buscar al Señor como nunca antes en nuestras vidas. Es tiempo de tomar decisiones correctas. Es tiempo de comprender que no basta con decir que estoy cerca de Jesús. Es que tengo que aprender a ser obediente a Él, a todo lo que su palabra me demanda. Así que el Señor te está hablando. Prepara tu vida. El Señor viene pronto. Bendiciones para todos.